Podcast Infinito, programa número 311, o lo que es más importante, el primer programa de 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida al programa número 311 y, como decía anteriormente, al primer programa de 2024. Quienes me escuchan desde hace un tiempo y si prestan atención, ¿no?, a los contenidos que yo publico, verán que nunca en toda mi escueta carrera de podcaster me dividí mis programas por temporadas, ¿no? No me gusta, no es que no me gusta, pero me gusta tener una continuidad. Como la gran mayoría de mis programas siempre tienen que ver con series y películas que se van estrenando, es muy difícil decir, bueno, corto la temporada ahora, porque justo por ahí, como pasó el año pasado, te lanzan 5 series de las que uno quiere seguir y no podés cortar la temporada, ¿no? Como sí sucede en otros podcasts. Una de las premisas, no sé si premisa, porque la verdad, lo que tengo... Bueno, este es un programa que va a tener alguna que otra revelación porque están por ahí. Sé que hay gente, no demasiado preocupada, pero sé que hay gente ahí que está esperando explicaciones. No explicaciones, pero sí esperando que cuente un poquitito más qué es lo que está pasando detrás de Podcast Infinito. E intuyo que como las personas que escuchan este podcast, que lo apoyan, estarán pensando si estoy bien, si estoy pensando en suicidarme, si estoy pensando por dejar el podcasting. Bueno, la verdad es que no, la verdad es que no lo estoy. Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, real, ¿eh? El otro día lo escuché en un podcast que el hijo de una persona que escucho decía que estoy prime. La verdad que estoy, no sé si en uno de los mejores momentos de mi vida, pero estoy pasando un muy buen momento. En muchos aspectos, en otros no tanto, pero en los aspectos más importantes sí. Y no sé para qué dije en otros no tanto, ¿no? Simplemente para no ser un exagerado. Quiero decir, estoy pasando bien, estoy bien, estamos bien. Pero bueno, este va a ser un programa de revelaciones, de confesiones, porque no tengo guión y la verdad es que vengo a decir una sola cosa, pero quiero hablar, como hemos hablado muchas veces en este podcast, que es de manera abierta, y la verdad que es una comunicación entre pocas personas, que son ustedes y yo. No es un programa que se vaya a publicar al público, que vaya a salir publicado delante de muchas personas, que lo vaya a escuchar muchas personas, solamente las 10, 12 personas que apoyan este podcast. Y bueno, lo que iba a decir cuando me interrumpí con todo esto es que no digo una de mis premisas, pero porque nunca me planteé una premisa, nunca me planteé algo que quería hacer con el podcasting, simplemente son cosas, todo lo que pasó en mi carrera de podcaster son cosas que han ido sucediendo, ¿no? Y bueno, hay un punto en el que llegué a un punto en el que quiero que las cosas dejen de ser así. Y, de hecho, ya los últimos 6 meses han sido así, ¿no? He hecho las cosas ya con un propósito, sea cual fuera el propósito. No estoy hablando, en este punto en particular, no estoy hablando de dinero. Y entre una de esas cosas que me sucedió fue justamente el perder el sentido de por qué estaba grabando este podcast, que me da muchas satisfacciones, como la gran mayoría de mis podcasts, pero también me cuesta horrores. Y podría decir que horrores psicológicos. El por qué me cuesta tanto, a ver si lo puedo explicar así, ¿por qué me cuesta tanto no grabar este podcast? A ver, me voy a fijar un poquitito en Mumbler, que es donde está publicado este podcast. El episodio 310 se publicó el 6 de diciembre, mira, casi un mes, un poquitito más de un mes atrás, paradójicamente el año pasado también. Hace casi un mes se publicó el último episodio de este podcast diario, que iba a tener, además de todos los programas que publico diariamente, ¿no? Iba a tener un podcast semanal, iba a tener, perdón, un podcast especial de Navidad, un podcast especial de Año Nuevo, un podcast de eso que publico los primeros días del año, como hice con Star Wars, como hice con Marvel, hablando de los números del año pasado, de hecho lo voy a hacer, pero no sé cuándo. Porque el tema es que en un momento tuve que... Bueno, diciembre ha sido un mes agitado. Muchas de las personas que escuchan este podcast lo sabrán porque tuve a mi madre de visita. Mi madre está desde octubre de visita, pero tuvo un accidente en diciembre, lo cual le quitó movilidad porque se fracturó una pierna, está enyesada, con muletas, se vuelve a casa pasado mañana
con las muletas a cuestas y el yeso a cuestas también. Eso ya te cambia un poquitito todo, ¿no? La dinámica. Pero no hay una razón por la cual no haya grabado a partir del 6 de diciembre. Lo que sí tengo que decir que me he tomado unos días de vacaciones de mi trabajo. Y por lo general yo cuando me tomo vacaciones de trabajo me tomo mucho tiempo de mis vacaciones para hacer las cosas mías, de Babel Infinito, mías personales, que no puedo hacer, estoy hablando de podcasting o de páginas web, que no puedo hacer cuando está el podcast, cuando estoy trabajando, ¿no? Porque me quita muchas horas. Dije, bueno, ya que me tomo unos días, pero lo ideal es que me tome días para trabajar para mis proyectos. El tema es que justo venía mi primo y su familia de visita de Barcelona. En consecuencia, aquí en casa íbamos a ser las 4 personas que vivimos, mi vieja que estaba de visita, mi primo, su señora, a quien yo llamo mi prima por supuesto, y sus 2 hijos, con quien tenemos una relación excelente. Cuando nosotros, no sé por qué estoy hablando de esto en este podcast, pero creo que vale la pena comentarlo porque ustedes son gente que creo que les gusta escuchar estas cosas o que se preocupan por estos detalles. Antes de la pandemia, cuando les contamos a mi primo y su señora y su familia que nos íbamos a España, hubo lágrimas porque íbamos a dejar de vernos, porque sus hijos se llevan muy bien con mis hijos, somos muy unidos, yo me crié al lado de mi primo, vivíamos paredón de por medio, su señora Claudia es mi prima, la verdad que es amorosa, nos llevamos muy bien los 4, es una de esas familias, de esas parejas, ¿no? Que te convertís en pareja y creces como pareja al lado de otras parejas, entonces las experiencias se acumulan. Su hijo tiene 1 año menos que Luca, su hija tiene 1 o 2 años menos que Ariana, y se llevan súper bien, de hecho se conectan para jugar por internet. Bueno, cuando les avisamos a ellos antes de la pandemia que nos íbamos a viajar a España, nos veníamos a vivir a España, hubo lágrimas por supuesto de pensar cómo iba a seguir la relación. Pasó toda la pandemia. Y antes de viajar nos invitan a comer un asado cuando se empiezan a... Recuerden que ya el confinamiento duró casi 2 años. Después de 1 año y medio sin vernos, nos invita a comer un asado. Vamos a la casa a comer un asado y ahí nos cuenta que ellos también se venían a vivir a España, pero a Barcelona. De la nada le salió un proyecto, una idea, un conocido, un contacto. Y al final terminamos viviendo, se vinieron 6 meses después que nosotros. Nosotros hace 2 años que estamos aquí. Ellos hace 1 año y medio que están en Barcelona. Pero no nos veíamos desde el día que hicimos la despedida en casa, porque ellos no pudieron venir al aeropuerto a despedirnos. Y bueno, en comunicación constante, permanente, porque lo lindo, lo mágico de estar en el mismo continente, pero a una gran distancia. Nos íbamos a ver en las navidades pasadas y no nos pudimos ver porque a ellos les surgió un trabajo, no lo pudieron postergar. Y estas navidades finalmente se pudieron venir. Fueron 4 o 5 días que se quedaron acá, muy vertiginosos. Éramos, como decía, 9 personas acá en casa. Lo cual está bien porque más allá de que hay muchas personas que se escandalizan, somos argentinos, estamos acostumbrados a pasar hacinados así. Somos de irnos muchos de vacaciones juntos a un monoambiente para ahorrar dinero. Digamos, estamos acostumbrados las familias y los amigos a coexistir en un mismo ambiente. Y bueno, esos días, como venía mi primo, a quien no había visto durante 2 años, dije, bueno, estos 4 o 5 días no solo me voy a tomar vacaciones, sino que además le avisé a mis compañeros de podcast que no iba a grabar podcast, que no iba a hacer nada, porque esos 4 o 5 días que estaban mi primo, su señora, sus hijos, no me iba a encerrar yo en el cuarto a grabar un podcast, ¿no? Así que avisé a todo. Justo estaba Wadif estrenándose. De Wadif estrenaron 9 episodios, uno por día. Entonces ya con Marvel con los chicos de PCM, ya habíamos arreglado para publicar un podcast diario en Marvel, con cada review del episodio de Wadif, y me cubrieron muy bien los primeros 4 o 5 días que estaban mis primos acá, me cubrieron de 10, la verdad que se pasaron con el trabajo que hicieron, eternamente agradecido. Y supuestamente después de eso yo retomaba mi actividad con todo, pero claro, estaba pago de vacaciones, estábamos entre navidades y me pintó un bajón. Todo esto que acabo de decir para contar que esa semana de vacaciones dije, boom, no es que me pintó un bajón, sino que me pintó una paja, le decimos en Argentina. ¿Cómo le dicen aquí? Bueno, no me acuerdo. 0 ganas de grabar. Dije, wow, qué bueno esto estar desconectado. Fue la primera vez en mucho tiempo,
sobre todo desde que me lo tomo profesional esto, que me desconecté hasta incluso de mi actividad personal. Entonces, estábamos acá, grabé un par de podcasts que había por ahí pendientes. Estábamos el especial de fin de año de Star Wars, el especial de fin de año de Marvel y alguna review de What If que quedaba por ahí pendiente todavía. Pero me tomé, encima la review de What If las editó Mago Punk, así que no tuve que hacer nada. Bueno, todo esto para decir que me tomé desde el 21 de diciembre hasta el 2 de enero casi unas vacaciones que nunca me... No nos fuimos de casa, pero me tomé unas vacaciones que desconecté del planeta. Casi no recordaba cómo utilizar el Audacity. Entonces, bueno, ahora hay que ir arrancando el año. Me está costando, por supuesto, porque aparte arranco muy fuerte con el trabajo de Mumbler. Y voy paso a paso, porque quiero evitar lo que me pasó el año pasado, ¿no? Que sucumbí en determinado momento y, bueno, el año pasado, ¿no? El año pasado ya lo empecé muy mal. Todo esto para decir que, bueno, el 6 de diciembre se publicó el último podcast de este podcast, que es un podcast diario, se debería haber publicado más, o por lo menos los especiales, si no los publiqué. Y en un momento lo que me pasó fue eso, dije, bueno, a ver, Leandro, vamos a centrarnos. Tenemos un podcast premium, cuya principal premisa es que es un podcast diario, en el que cada día tenemos que hablar de una serie diferente. He modificado la estructura del contenido del programa desde que empecé hasta hoy varias veces para adaptarlo a mis tiempos, ¿no? Para adaptarlo a mi manera de ser, a mi manera de... para encontrar un formato que pudiera ser programas más cortos, programas menos exhaustivos en cuanto a la información que se brinda, pero intentando que sean un contenido que vale la pena ser escuchado y por el cual valga la pena pagar. Y encima con la responsabilidad de que las personas que pagan por este podcast son bastante cercanas, o eran cercanas antes de pagar, o se convirtieron cercanas después de tomar la decisión de pagar. Y con la responsabilidad de que cada vez que tuve un lapsus y no pude grabar por alguna cuestión de salud, o de tiempo, o de lo que fuera, nadie vino a golpearme la puerta a decirme: no quiero pagar más, o me estás cobrando por un podcast que no grabo. Y eso me dio más responsabilidad. Eso me generó más responsabilidad, porque yo digo, mierda, lo normal sería que me reclamen, y no me están reclamando, y me siguen pagando. Es cierto, hubo gente a lo largo de estos 2 años y pico que se dio de baja del podcast, pero normal, nadie se fue y me dijo estafador, nadie se fue y me dijo tu contenido no vale. Tal vez lo crean, pero nadie me lo dijo. Y es normal que en 2 años hubo gente sí que se fue y me dijo, che, me doy de baja porque me pinta darme de baja. Hace 2 meses, 2 años que estoy pagando, tengo que pagar otra cosa, o le parece suficiente dinero invertido. Bueno, normal. Nadie me reclamó. Pero el principal problema que tengo con esto es que yo sí me lo reclamo. Yo sí no me perdono que, por ejemplo, el último programa publicado sea el 6 de diciembre. El anterior a ese es el 5. Bien, 2 programas seguidos. El anterior a ese es el 1 de diciembre. Y hay una racha de varios días seguidos. 28, 29, 30 y 1. Hay otra racha de... No, acá ya tenemos, mira, en noviembre. 21, 23, 28, 29 y 30 de noviembre hubo podcast. Y el anterior a ese es del 23 de octubre. Y en octubre se publicaron 4 o 5 programas. Es decir, una frecuencia de un podcast que debería ser... O sea, quiero que entiendan, este podcast era diario y pasó a ser grabo cuando puedo, lo que puedo, y algunos programas privados, otros programas públicos, pero no es ni semanal, ni quincenal, ni 2 por semana, ni lunes, miércoles a viernes y viernes, nada. Y eso me generó, eso sí, nadie me reclamó, pero eso sí me generó un gran conflicto conmigo mismo, porque en teoría soy un profesional, o pretendo serlo. Y ahí fue cuando mandé una comunicación en el grupo de Telegram. Tal vez alguna de las personas, tal vez no, algunas de las personas que están suscriptas a este podcast no están en el grupo de Telegram, y ahora me estoy dando cuenta que no les avisé. Mandé una comunicación al grupo de Telegram que decía que no les iba a cobrar más por este podcast. Que este podcast por unos días no se iba a grabar,
pero lo más importante era que por unos días no se iba a cobrar. Cuando llegara la fecha en que siempre se les descuenta el importe mensual que se paga por este podcast, no se les iba a cobrar. Por este momento no se iba a cobrar, a partir de este momento no se iba a cobrar a nadie más por este podcast. ¿Por qué? Bueno, estos 15 minutos de introducción son para darte la respuesta en los próximos 5 minutos tal vez. Y la respuesta es básica, porque no considero que este programa sea un podcast por el cual valga la pena pagar. Yo no pagaría por este podcast. Sí me pasa como a muchos de ustedes, como a muchas de las personas que apoyan este podcast. Como me han dicho alguna vez, yo pago por el contenido que generas gratuito, entonces te pago en este podcast porque es en el único que te puedo pagar, pero lo que realmente estoy apoyando es el contenido gratuito que generas. El podcast que faltaba, Marvel, los podcasts gratuitos de este podcast en el que se incluyen las reviews de The Walking Dead, que muchas personas que se apuntan a este podcast, que pagan por este podcast, pagan justamente porque me aguantan en la seguidilla que hacemos del universo de Walking Dead. Entonces hay mucha gente que me dice, bueno, yo te pago acá porque te banco por los otros podcasts que haces, o por los podcasts que ya hiciste. Bien, genial. Eso es una gran caricia al alma para mí, ¿no? Una gran caricia a mi podcasting, pero no me sacia, no me sirve. Y yo que juego a ser el profesional, que en algún punto he logrado profesionalizar mi podcasting o mi creación de contenido gracias a Mumbler, gracias a trabajar con otros creadores y lo que es peor, gracias a asesorar a otros creadores a crear contenidos y a monetizarlos, no considero que este contenido sea un contenido por el cual valga la pena pagar. Y si yo, que soy el que realiza el contenido, no pagaría por este podcast, no puedo ser tan hipócrita, tan garca, como decimos en Argentina, de cobrarle a otras personas por este podcast cuando a mí no me parece algo digno, algo que valga la pena pagar. Y solo por la única razón, que fue la que me llevaba a conflicto durante todo este tiempo, que era, bueno, pero este es el único ingreso que tengo de los podcasts que yo genero. Todo lo que hago, el único ingreso que me genera es a través de este podcast. ¿Qué hago si dejo de grabar este podcast? ¿Qué hago si dejo de cobrar por este podcast? Entonces me motivaba, y eso me motivaba a seguir grabando. Y ahí salían 4 programas, 10 programas, 2 semanas seguidas de podcast, y de golpe entraba al bajón otra vez porque no había chance, no tenía tiempo de dedicarle, valga la redundancia, el tiempo suficiente a este podcast. Y ahí radica el principal conflicto. Entonces, llegado fin de año, justamente en una newsletter, Corti, uno de mis jefes a quien sigo desde hace mucho tiempo y es una persona que sabe mucho y que sabe transmitir fundamentalmente, decía que a la hora de establecer los propósitos de año nuevo, también uno tenía que pensar en qué quería dejar. ¿Qué quería dejar de lado? ¿Qué podía dejar? De todo lo que estaba haciendo, ¿qué podía dejar para centrar las fuerzas en otras cosas? O para cambiar, para probar cosas nuevas, que uno no puede ir abarcando, que es algo que a mí me gusta mucho y que sigo haciendo. Sigo abarcando más de lo que puedo hacer. Entonces, la primera idea fue, bueno, no voy a cobrar más por este podcast que me consume muchísimo tiempo. Entonces lo dejo de grabar. Pero ahí entra a jugar otra parte, que es la parte amateur de este podcast, que es la más importante. La parte más importante de este podcast, así lo voy a decir, la parte más importante, fundamental de mi podcasting, no es la parte profesional, es la parte amateur. Gracias a la parte amateur es que yo logro ganar dinero con un podcast. Es que yo logro que la gente me pague por todo lo que hago de manera amateur. Y eso que hago de manera amateur, no tengo forma de dejar de hacerlo. Por más que quiera dejar de hacerlo, no puedo. El año pasado me había propuesto no sacar ningún podcast nuevo, no lanzar ningún podcast nuevo. ¿Me explico? Quedarme con lo que tenía y no lanzar nada. Casi lo logro. Pero a fin de año, hablando con Maximum, compañero de podcast cinematográfico también, terminamos lanzando Que Escucha Bobo, un podcast sobre fútbol en el que hablamos sobre la selección argentina. Y ese podcast, olvídate, no lo voy a monetizar nunca. Ese podcast nace con el espíritu más amateur que hay, que lo tengo 100%, y es uno de los podcasts
Y no iba a decir que más disfruto, ¿no? Pero disfruto horrores grabar ese podcast. Para grabar ese podcast encuentro tiempo y para grabar este no. Entonces ahí entré en conflicto. Digo, ¿qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Bueno, hablé con un par de personas, ¿no? En realidad no, hablé con Pau, hablé con Paul, con uno de mis jefes, para comentarle más o menos esto, pero no porque sea mi jefe, sino porque está en esta movida y siempre fue un referente para mí dentro de la profesionalización del podcasting, y mucho más profundo, mucho más importante, me puse a hablar conmigo mismo, a escribir, a tomar notas, pros y contras, etcétera. Entonces me di cuenta que tengo que reestructurar mi podcasting. Puse a hacerme ahí lista de prioridades, todo. Entonces me di cuenta que por el momento que este podcast debería dejarlo, pero que no lo voy a dejar, porque no lo puedo dejar. No lo puedo dejar porque ahora estoy grabando acá y me siento tan cómodo. Me costó muchísimo darle al botón de grabar y ahora me siento tan cómodo que si yo pensara que este espacio de hablar con ustedes, de cine y series, de una manera íntima, espontánea prácticamente, ¿no? De poder contar, de poder hablar de una serie y contar experiencias y de esta manera tan personal, ya me pondría triste, porque no lo puedo reemplazar por algún otro, ya no lo puedo reemplazar por cualquier otro podcast. Tengo Marvel, sí, es otra cosa. Tengo el podcast que faltaba, sí, es otra cosa. Este espacio personal que me creé, no podría dejarlo, no lo podría abandonar. No sé por qué lo podría reemplazar si lo dejara. Y ahí está donde importa todo, donde está el espíritu amateur de este podcast. Entonces dije, bueno, vamos a parar la pelota, que es lo que pasó durante estos últimos meses. Vamos a repensar este podcast, vamos a pensarlo como la primera vez que lo lanzamos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo más importante, porque yo no soy la persona, en nada soy la persona, vivo en otro continente, imagínate, en nada soy la persona que era cuando lancé este podcast, y mis necesidades también han cambiado. Acá hablo de lo que tal vez más cuesta hablar, y no lo sé, pero tal vez más les cueste escuchar a ustedes. Cuando yo lancé este podcast, necesitaba que mis contenidos me generaran dinero. Literalmente necesitaba comer, alimentarme, alimentar a mi familia de mis contenidos. No lo logré, pero este era el primer paso para hacerlo. Lanzar un podcast premium. Yo soñaba con tener 100 suscriptores. Spoiler alert, no llegué ni al 50% de esos. Yo con tener 100 suscriptores estaba conforme. No llegué ni al 50% de esos 100 suscriptores. Pero estoy conforme igual porque la experiencia fue brutal. Lo que aprendí gracias a este podcast fue brutal. Y doy charlas, fuera de broma, cuando voy a las charlas de WordPress o lugares así, doy charlas contando experiencias que aprendí con este podcast. Porque fue brutal el hecho de hacer un podcast diario, el hecho de hacer 2 podcasts diarios, porque era un podcast largo para los suscriptores y un podcast corto para el feed gratuito. El hecho de cobrar por un contenido, el hecho de ver las reproducciones de un podcast largo, el hecho de ver en qué momento la gente se daba de alta, se daba de baja del podcast. Bueno, fue un aprendizaje brutal y económicamente me sirvió horrores. Cuando me mudé tenía bastante dinero acumulado por este... No, cuando me mudé no, porque este podcast lo lancé casi al tiempo de mudarme, pero dejé acumular ese dinero tanto como pude hasta que lo tuve que usar y me salvó en un momento de migración que fue complicado, que sigue siendo complicado, digamos, económicamente, ¿no? Muy precario todo, más allá del dinero que gane, sigue siendo muy precario porque no tenés historial laboral, ni crediticio, ni nada, así que es muy raro, muy particular. Vivir así a los 40 y pico de años en un país nuevo es muy raro, pero me ha salvado económicamente, como aunque fuera poco dinero, lo dejé acumular, no lo usaba y cuando lo necesitaba me ha salvado. Pero bueno, lo que decía, ya no tengo la misma necesidad de dinero, y no porque me sobre el dinero, sino porque digo, bueno, ¿vale la pena sacarle dinero a estas personas tan queridas que me apoyan tanto a cambio de algo que no está a la altura de mis expectativas como creador? Bueno, la respuesta fue no. El podcast, la suscripción sigue activa, los audios se pueden seguir escuchando, pero a nadie debería generarle
generársele un cargo en la tarjeta por este podcast. Este podcast va a continuar teniendo contenido exclusivo, porque cada tanto voy a encender. Todavía, a ver, vamos a empezar por el principio. Todavía no he definido el nuevo formato de este podcast, que se va a seguir llamando igual, va a seguir siendo igual, va a seguir con la numeración habitual, pero va a tener un nuevo formato, que ese formato no será diario, eso seguro. Es muy probable que sea semanal, pero también es muy probable que se graban más podcasts por semana. ¿Por qué? Porque si se estrena The Walking Dead, se estrena Los Anillos del Poder, se estrena La Casa del Dragón al mismo tiempo, bueno, habrá que hacerle review a cada uno de esos episodios. Pero quiero también que además de estas reviews semanales, el podcast tenga unos programas temáticos o monográficos, no sé cómo llamarles, sobre diferentes temas, diferentes cuestiones, que les voy a ser honesto, una vez más, voy a probar, voy a jugar. Como jugué con este podcast cuando lo lancé, voy a jugar aquí mismo con ustedes, si deciden participar en el juego, probando con nuevos formatos, probando con nuevas estructuras, probando tal vez, ¿por qué no?, con nuevas narrativas. Pero insisto, el formato no lo tengo definido aún. Me tomaré 2 meses, tal vez 3, para definir el nuevo formato y el objetivo que quiero cumplir con este podcast, que, spoiler alert, ya no será económico. No obstante, más allá de que a nadie se le cobre por este podcast, al menos por los próximos 2 o 3 meses, el podcast seguirá teniendo contenido exclusivo. Eventualmente habrá algún podcast en el que yo me sentaré aquí con ustedes para comentarles alguna serie, algún tema, algo en particular, y por qué no también para ir contándoles cómo avanza esta idea, cómo van cobrando forma las ideas que se me van ocurriendo sobre este podcast. Y ahora, algo que no creo que nadie se pregunte, pero que también me gustaría responder es: ¿y qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con esa necesidad, esas ganas, ese impulso de ganar dinero con mis contenidos? Bueno, también le estoy dando forma. Yo quiero ganar dinero, quiero ganar algo de dinero haciendo podcast frikis, haciendo podcasts que no tengan que ver con educación, con formación, con audiencia, o sea, todo eso también lo hago, también lo voy a hacer. Tengo mi podcast, Todo por un Podcast, en el que voy a lanzar una especie de cursos o contenido que tenga que ver más con la monetización de contenidos y cosas así, para ganar dinero desde ese aspecto. Pero también quiero ganar dinero por hacer un podcast hablando de Walking Dead. Sí, es una meta que tengo, es un objetivo que tengo. Quiero demostrarme a mí mismo y al mundo que con muchos huevos, paciencia e insistencia se puede ganar dinero hablando de series. Y hablando de series así como hablo yo, ¿no? Puteando y diciendo que no sé de qué estoy hablando y cosas por el estilo. Cagándome de risa, cagándonos de risa juntos. Lo he comprobado gracias a ustedes, que se puede ganar dinero haciendo esta pavada. Bueno, lo quiero demostrar aún más. Así que voy a probar con formatos, todo lo que salga a través de Babel Infinito, a través de Podcast Infinito. Ustedes van a tener acceso por estar suscriptos al podcast. Ya no se puede, alguien nuevo no se puede suscribir al podcast por el momento, hasta que reestructure todo el formato y tenga clara cuál es la propuesta de valor. Pero ustedes van a continuar teniendo acceso, van a tener acceso a todos los contenidos que yo publique en exclusiva también para los suscriptores de pago, aunque no se les pague, no se les cobre por el podcast. Al menos hasta definir el formato. Cuando defina el formato, volveré a comunicarme por ustedes, por Telegram, por email, aquí mismo en el podcast, y les diré, bueno, si es que sucede, ¿no? A partir de tal fecha se reanudan las suscripciones, o cuál es la nueva forma de monetizar este podcast. Como siempre, todo esto en mi cabeza era mucho más conciso, estaba mucho más estructurado y la información era mucho más clara, pero no salió, porque este es un podcast de mierda, claro. Es lo que les estaba diciendo. Conclusión. Por si no habían leído Telegram, por si no leyeron los emails. Conclusiones de este podcast. No se va a cobrar más, al menos por el momento. Vas a seguir teniendo acceso a los 311 programas que están publicados en este momento,
a todos los programas privados. Vas a seguir teniendo acceso por haber estado apuntado al podcast, por haber estado pagando por este podcast, pero no se te va a cobrar más. Se van a continuar publicando episodios en exclusiva, pero ya no con frecuencia diaria, y esos programas, esos audios que se van a continuar publicando sobre cine y series también, por supuesto, también vas a tener acceso, los vas a poder escuchar, pero no vas a tener que pagar por ellos. Y mientras tanto voy a ir jugando con el formato, publicando programas en abierto principalmente, con algunos colaboradores y cosas así. Ya mañana de hecho grabamos cuando vos estés escuchando esto, estaremos grabando el primero de los programas del año. Y otro tipo de contenido también más genérico que vamos a ir probando durante el tiempo en que decido, en que le encuentro la verdadera forma a este podcast. Mientras tanto, pasarla bien, disfrutar, porque algo que quería comentar también y que me olvidé es que este año haré un programa, no en este feed, pero sí en otro podcast, hablando sobre los propósitos de Año Nuevo. Para este año me he propuesto ver menos series. Porque, y también tiene que ver con esto, también tiene que ver con lo que estamos hablando en este podcast, con la reestructuración de este contenido. Me he propuesto ver menos series porque estaba viendo la lista, ya hablaré en otros programas más exhaustivamente sobre esto, que el año pasado vi 200 títulos. Alguno por ahí se me pasó a anotar. 200 títulos entre series y películas. Más que el año anterior, ¿no? Y los tengo todo apuntado. La verdad que me parece una cifra interesante, me gustó cuando la leí, pero después, cuando me puse a repasar la lista de todo lo que había ido apuntando durante el año, me di cuenta que hay series que ya me las olvidé, que ya no recuerdo haberlas visto, o que digo, mierda, ¿esta serie fue este año? Y eso me llevó a la reflexión también, justo para fin de año, cuando hacemos las reflexiones, de que he desperdiciado mucho tiempo de mi vida viendo mierdas. Este año, hablemos solo de este año. Yo todos los días me fijaba en cada plataforma que se había estrenado y le daba play a alguno de los títulos, lo veía. Muchas series tienen, ¿no? 10 episodios, 45 minutos, lo veía, qué sé yo. Después la reseñaba acá en el podcast o en series reality. Y adiós, ya está. Es un contenido que murió, que no me aportó nada. He visto muchas mierdas, pero no es por ver mierdas, porque hay mierdas. A mí me gusta ver mierdas. A mí me gusta ver todo, pero este año decidí que no voy a ver todo. Este año decidí que voy a ver mucho menos. E intentaré ver mejor también. Entonces es muy complejo hacer un podcast diario. Hacer un podcast diario sobre cine y series si no veo todas las series. El problema cuál es, que ahora se me acumulan. Ahora llevo vistas, no sé cuántas, desde que empezó el año, desde que no grabé este podcast, y se me empiezan a acumular y digo, mierda, ¿cuándo voy a hablar de todas estas series? Bueno, habrá que verlo. Porque además también por mantenerme al día, por ver todo lo que se está estrenando, me voy perdiendo cosas también. Por ver una serie de 8 episodios que al final tal vez no me aporta nada, me pierdo una película que tal vez está buenísima, de la que está hablando todo el mundo, pero no por estar hablando. Me pierdo una película y después digo, mierda, este año casi no vi cine. Y si todo esto comenzó, la pasión por las series también comenzó por el cine, ¿no? Y lo peor cuando se están haciendo cosas buenas, cuando se te pasan películas que realmente querías ver. O lo mismo con otro tipo de series. Bueno, veo esta porque se estrenó y están hablando todos y tengo que hacer el podcast, pero me pierdo de ver otra cosa. Y también tengo muchas ganas de, qué sé yo, ponerme al día con Succession, por ejemplo, que no la terminé de ver. El otro día me dieron ganas, también tengo ganas de volver a ver algunos clásicos, algunas series que me dieron la vida, ¿no? Como por ejemplo Mad Men. Y no la volví a ver, hace mucho que no la vuelvo a ver. Lost. También ver clásicos, los clásicos me perdí. El otro día por alguna razón siempre dije que no quería ver Breaking Bad y ahora me dio ganas de ver Breaking Bad. Pero claro, como siempre intento mantenerme al día con las series que se estrenan, no tengo tiempo de revisitar o de ver nada viejo, porque no llego. Bueno, ahí está mi dilema. Una persona que quiere vivir o ganar dinero de ver series, de ver todas las series y de hablar de ellas, y al mismo tiempo quiere dejar de verlas, ¿no? Quiere ver menos. Así que bueno, intentar, como les decía, pasarla bien, ver menos, ver mejor y disfrutar de ese hermoso hábito de sentarnos a ver series. Porque cuando una cosa es ver una serie y disfrutarla, y otra cosa es ver una serie, disfrutarla, pero saber que tenés que grabar un podcast. La estás viendo con otros ojos.
no con ojos de crítico, pero lo estás viendo con otros ojos. Entonces, volver a disfrutar de sentarme y ver una serie, y volver a disfrutar de sentarme y de grabar un podcast sin tener la obligación de grabar uno por día. Ahora yo me conozco. Grabar un podcast por día me encanta, me apasiona. No descarto, espero que no suceda este año, no descarto en algún momento lanzar otro proyecto que sea un podcast diario, porque tengo tantos proyectos ahí truncos de cosas que quise hacer y al final no hice, que en algún momento los iré haciendo o no. Pero esto de grabar un podcast diario ha sido una experiencia hermosa para mí. O sea, me ha encantado, mientras por momentos lo sufrí, pero me ha encantado, me encantó grabar un podcast diario y lo voy a extrañar. Por eso digo, este espacio, en el que yo me siento con ustedes y les hablo al oído a solas, sin que los demás nos escuchen, va a continuar existiendo, porque ya no puedo vivir sin él, aunque no me paguen por hacerlo. Ya no puedo vivir sin él, es una necesidad mía hacerlo, y ya después no me importa si alguien lo escucha o no, pero me encantó hacerlo durante todo este tiempo y lo voy a seguir siendo, con menos frecuencia, tal vez con mayor intensidad, pero con menos frecuencia, menos seguido, pero más intenso, y disfrutándolo como lo estoy disfrutando hoy, porque me senté acá y dije, ¿qué hago? Bueno, grabo el primer programa, hoy me pinta grabar el primer programa, no era que lo tenía que grabar, si era por grabarlo, este programa lo quería sacar el 1 de enero, pero ya cuando pasó el 1 de enero dije, bueno, el 2, el 3, el 4, es 8. Pero lo estoy disfrutando, no padecí tener que grabarlo el 1 de enero. Así que bueno, nos escuchamos muy pronto, ya les digo, mañana, 9 de enero, grabamos el primer programa del año, si Dios quiere con 2 invitados, sobre un tema que espero que les guste, que estoy seguro que a muchas personas les va a gustar, en abierto ya, no en privado. Y bueno, nos seguimos escuchando, porque si hay algo que tiene podcast infinito es que no importa la frecuencia, no importa si se paga por escuchar o no, no importa si el podcast es en público o en privado, pero si hay algo que tiene podcast infinito es que es infinito, nunca termina.